Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Como ustedes saben, en el último programa terminábamos con el capítulo 6 y es mi intención ingresar a capítulo 7. Pero en primer lugar quiero llevarlos al capítulo 3 y versículo 21. Necesito llevarlos de nuevo o de vuelta a Romanos 3:21 para poder darle una base para Romanos 7. No quiero reiterar muchas cosas que no sean necesarias, pero creo que es básico y esencial tener un entendimiento claro sobre aquellos 11 versículos, Romanos 3:21 al 31. Y mis amigos, antes de avanzar, vamos a orar a Dios. Amado Padre, gracias por esta epístola a los romanos. Gracias, Señor, porque es una joya literaria y una joya doctrinal. Estamos avanzando hacia capítulo 7 en estos programas, pero es esencial que repasemos Romanos capítulo 3. Queremos, Señor, que entiendan los jóvenes, los mayores, los abuelos, la mamá allí en casa, aquel hermano que viaja en automóvil, que podamos interpretar la palabra de Dios, aplicarla sanamente a nuestras vidas. Pedimos tu guía y bendición en el nombre de Cristo. Amén. Mis queridos hermanos, Romanos 7 no es nada fácil. Es un capítulo muy controversial. Y creo que la razón es que a veces nos enfocamos mucho en las cosas más insignificantes del capítulo. Yo creo que hay varias razones por las cuales este capítulo es tan debatible, por qué se lo discute tanto y por qué crea tanta falta de consenso entre creyentes. Miren, es triste y desafortunado que Romanos 7 haya dividido a tantos creyentes de manera innecesaria, así que voy a darle la clave para poder entender bien este capítulo. Yo he leído este capítulo muchas veces. Y he contado y le sugiero que cuente cada vez que aparecen las palabras ley y mandamiento. Ley y mandamiento. Eso es todo lo que le voy a pedir que haga en preparación para los próximos estudios. No estoy seguro de cuántos estudios vamos a tener en Romanos 7, pero si usted puede ver esas palabras y tenerlas en cuenta, le van a ayudar tremendamente a ver el contexto y comprender bien el capítulo. Creo que si no vemos el tema real y el objetivo central de Romanos 7, el propósito que Pablo tenía en mente, no lo vamos a entender. Nos vamos a meter en controversias y demás. Desde luego que están los que tiran leña al fuego y dicen que Pablo tal vez no era salvo cuando escribió Romanos 7. Y pregunto, ¿se trata del testimonio de un hombre salvo o inconverso? ¿Se refiere a sí mismo Pablo como creyente en algunas partes del capítulo y en otras no? Mire, tengo ciertas convicciones en cuanto a estas preguntas, pero ese no es el argumento básico de Romanos 7. Lo que tenemos aquí es el punto de vista divino de la ley de Dios. El punto de vista de Dios y el concepto bíblico de la ley. Y si uno deja de leer el capítulo 6 y no continúa con el 7, se va a perder algo. Pero mi amigo, si regresamos a Romanos 3, 21 al 31, vamos a tener una mejor base para comprender Romanos 7. Tenga en mente esas palabras, ley y mandamiento. ¿Cuántas veces se repiten? De hecho, si tiene una lapicera, le aconsejo que las marque. Bueno, es un gran punto de discusión el hecho de si Pablo se describe a sí mismo como creyente o como inconverso aquí en Romanos 7, pero creo que no es el punto más importante del capítulo. Después, hay personas que ven en este mismo capítulo argumentos para el divorcio y un nuevo casamiento. Ahora, mi amigo, los primeros versículos de Romanos 7 no se refieren al divorcio. Pablo no estaba hablando de eso.
Y de hecho, hay una lección muy importante en cuanto al matrimonio y la permanencia del mismo en Romanos 7. Yo creo que Pablo nunca habló de divorcio. Por favor, mi amigo, lea el capítulo 7 y tenga en cuenta esas palabras, ley y mandamiento, y eso le ayudará a interpretar el capítulo de una forma apropiada. También debemos tener en mente el propósito del capítulo 7 de Romanos. Es el explicar qué quiere decir Pablo cuando habla de la ley. Y dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Creo que el propósito es el mostrarnos la función y el propósito de la ley dada por Dios a Moisés y por medio de Moisés al pueblo de Israel. Tenga eso en mente. Se trata de un objetivo particular para demostrar que la santificación por la ley era imposible, al igual que la justificación por la ley. ¿Se da cuenta? Pablo está tratando con la doctrina de la justificación hasta capítulo 5, y nos ha estado mostrando que nadie puede ser justificado por la ley. Luego avanza hacia capítulos 6 y 7 y entendemos que nadie puede ser santificado por la ley. De la misma manera que uno no pudo ser justificado por la ley, uno no puede ser santificado por la ley. Eso es lo que nos está enseñando el capítulo 7. Ahora bien, para poder fijar esto en nuestras mentes y corazones, vamos a Romanos capítulo 3, comenzando con el versículo 21, y me gustaría darles una exposición de esos versículos. Voy a repetir algo de lo que vimos en programas anteriores, pero es muy importante si es que queremos entender bien el capítulo 7. Así que vamos a Romanos 3, 21. Al llegar a esta sección de la epístola, creo que va a estar de acuerdo conmigo en que se trata del corazón mismo de Romanos y del Nuevo Testamento. Ninguna porción de la Escritura ha hecho un impacto más grande en la Iglesia y en personas y aún en los líderes que Romanos 3, 21 al 31. Las buenas nuevas de la salvación por medio de Cristo son el gran tema de la Biblia y aquí lo vemos en forma clara y directa. Aquí podemos aprender cómo un pecador, culpable y condenado, puede ser justificado delante de Dios. ¿Recuerda usted que en Romanos, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, el tema era la condenación? El tema era la condenación y la relación entre Dios y el hombre, caracterizada por la ira de Dios. En ese segmento de la carta se prueba que todos los hombres somos pecadores. El hecho de que usted y yo somos pecadores es fundamental en la teología de estos versículos. Ahora Pablo en Romanos 3 presenta un cuadro muy oscuro del pecado del hombre, y usted y yo somos parte de la escena. Verdaderamente ese es un gran problema. No teníamos una relación adecuada con Dios, no teníamos paz con Dios, y un hombre sin Dios está en un estado deplorable. Y todo en la epístola a los Romanos, hasta Romanos 3, 21, muestra a la raza humana sin esperanza y en ruinas. El hombre ha sido juzgado, es convicto y está condenado. No puede encontrar de ninguna manera una solución satisfactoria a su condición pecaminosa y perdida. Ni siquiera la ley tiene poder para hacerlo justo, no por causa de errores en la ley, sino por la debilidad en el hombre que lo hace incapaz de cumplir o de obedecer a la ley. Recuerde, mi querido oyente, que la ley no tiene nada de malo. Y el pecador debe darse cuenta que la justicia de Dios puede llegar a él por parte de Dios y que puede encontrar la gracia de Dios. Y mi amigo, digamos de paso que el hombre no merece nada de esto. Ahora, cuando el hombre ve que no tiene justicia alguna, es entonces que ese hombre está listo para escuchar la manera que Dios tiene para salvarle, y el plan de Dios nunca puede fracasar. En medio de la degradación del hombre hay una luz penetrante que traspasa las nubes, y Pablo va a explicarlo en Romanos capítulo 3.
Él va a explicar cómo un hombre injusto puede ser declarado justo por Dios. En esta sección de la carta hablamos de Romanos 3, el tema es la justificación y la relación se caracteriza por la justicia de Dios. Este Evangelio, y solamente este Evangelio, es la respuesta al problema del pecado del hombre. La primera necesidad del hombre es la de ser reconciliado con Dios. Oh, mi amigo, recuerde eso, por favor. Ahora vamos a leer allí Romanos 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Se da cuenta por qué lo traje de vuelta al capítulo 3? En Romanos 7, Pablo habla de la ley y el mandamiento al menos unas 26 veces. Pero aquí, en Romanos 3:21, está diciendo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Recuerda, mi amigo, que en Romanos 3:21 comenzaba una nueva sección de la epístola y el apóstol muestra que hay un solo camino para la salvación. Es que Romanos 3:20 concluye la sección en la que Pablo demuestra, sin lugar a dudas, que ningún ser humano puede justificarse a sí mismo delante de Dios. Pero surge una esperanza para el pecador. No estamos perdidos por completo. Existen buenas noticias. Casi todos los comentaristas comienzan esta sección en Romanos 3:23 con algo que decir en cuanto a las palabras pero ahora. Marcan un cambio. Son palabras importantes y marcan una transición importante por la cual se introduce un cambio dramático, un cambio definido y decisivo que afecta a toda la humanidad. El versículo 21 dice, pero ahora. Este ahora en el texto tiene un claro significado dispensacional y teológico que no debemos pasar por alto. Estas dos palabras anuncian el método divino de justificar ahora al pecador. Al hablar del ahora nos sugiere que hubo un antes. Y hubo un antes en el trato de Dios con la humanidad, por lo cual se puede hacer la división entre antes y ahora. El antes significa antes que Cristo viniera, antes que muriera en la cruz. Estábamos entonces bajo la ley. Ahora, desde que Cristo murió y resucitó, confiando en Él, estamos bajo la gracia. Antes el hombre luchaba para guardar la ley, pero fracasó miserablemente. La ley solo podía condenarlo. Ahora, Cristo ha hecho por el hombre lo que la ley no podía hacer. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, tal como lo leemos en Juan 1:17. Antes, el hombre veía la justificación por medio de la ley, pero ahora es justificado por la fe en la sangre de Cristo, según leemos allí en Romanos 5:9. Antes el hombre traía sacrificios al templo en Jerusalén año tras año, buscando la expiación. Pero ahora hemos recibido esa expiación, según leemos en Romanos 5:11. Antes el hombre estaba atado a la ley y condenado por ella, pero ahora estamos libres de la ley, dice Romanos 7:6. Ahora, Pablo, como todo judío instruido, nunca minimizó la ley. Lo que Pablo estaba anunciando aquí en Romanos 3:21 es que la justicia requerida por la ley ha sido realizada por completo en la persona y obra del Señor Jesucristo. La ley nunca podía justificar al pecador, pero por medio de la muerte y resurrección de Cristo, Dios ahora puede justificar a los que creemos. Yo creo que se trata de un anuncio triunfante y alabemos a Dios que vivimos en este ahora y no en el antes, bajo la ley, sino que estamos ahora bajo la gracia de Dios. La justificación que Dios ofrece ahora, predicha, anunciada ya en el Antiguo Testamento,
no se puede poseer aparte de la fe en la obra completa del Señor Jesucristo. Al anunciar su justicia, Dios dice que se manifiesta aparte de la ley. Y fíjese, eso está allí en Romanos 3:21. Dice, aparte de la ley, pero atención, testificada también por la ley. Ahora, déjeme explicarle que la palabra aparte es bastante fuerte en el griego, bastante enfática. La idea es absolutamente aparte de las obras de la ley. Entienda que la justicia de Dios en Romanos es tanto lo que Dios hace como lo que Dios es. Dios es justo, por ende su método de salvar pecadores, absolutamente aparte de la ley, tiene que ser el método apropiado. La justicia de Dios para con el pecador arrepentido debe ser consistente con la perfección divina. Mi amigo, esta idea para salvar pecadores fue idea de Dios, fue planeada por Dios y preparada por Dios, provista por Dios, perfeccionada por Dios y funciona. Dios fue quien lo hizo todo absolutamente aparte de la ley. Y esta salvación se hace ahora manifiesta en su totalidad. Ahora se dará cuenta por qué Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio de Dios. Es la justicia de Dios revelada, según Romanos 1:17. Y mi amigo, ese Evangelio es para nosotros y está disponible ahora. Jesucristo obedeció perfectamente la ley por nosotros. Y por eso debemos dejar de lado la idea de salvarnos por nuestros propios medios o alcanzar la salvación por medio de satisfacer la ley. Dios tiene una justicia para los pecadores y la única manera de recibirla es por medio de su gracia. Fíjese por favor Romanos 3:24, por medio de su gracia. Ahora recuerde que en el versículo 21 dice que si bien esta salvación es aparte de la ley, atención, es testificada por la ley y por los profetas. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué quiso decir Pablo con esto que es testificada por la ley? Yo creo que la expresión la ley y los profetas incluye el Antiguo Testamento entero. Por lo cual Pablo quiere decir que la justicia que Dios provee en Cristo no fue algo que Dios improvisó. El Antiguo Testamento nos indica que el Evangelio de Cristo es la manera que Dios tiene de declarar y hacer justo al injusto. Mire, comenzando con Génesis 3:15 y yendo por todo el Antiguo Testamento, uno encuentra confirmación tras confirmación, indicando que el Antiguo Testamento no ofrece un evangelio diferente para otro tipo de justicia. Entienda, mi amigo, el tabernáculo, el sacerdocio y las ofrendas eran sombra de la persona y obra de Cristo en la ley. Además, los profetas escribieron que el que venía sufriría y moriría por los pecados del mundo. Uno solo tiene que leer Isaías 53 para entenderlo. Además, los salmos mesiánicos hablaban de Cristo de la misma manera. Mi amigo, no hay inconsistencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos están de acuerdo con que Dios solo tiene una manera de salvar a los hombres. El Evangelio de Cristo es absolutamente compatible con el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo mismo, después de su resurrección, se encontró con esos caminantes cansados camino a Emaús y percibió que ellos estaban tristes. ¿Usted lo recuerda? Puede leer la historia en Lucas 24. Ahora, ¿qué hizo Él para quitarles la tristeza? Simplemente les mostró que las cosas que les sucedieron estaban todas profetizadas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Lo podemos leer allí en Lucas 24:44. Luego el Señor también se lo explicó al resto de los discípulos, y todo eso hizo la diferencia en sus vidas, ya que leemos en el versículo 52 de Lucas 24, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Mi amigo, cuando ellos comprendieron que los tremendos sufrimientos y la muerte y la resurrección de Jesús eran parte del plan de Dios,
y que todo estaba profetizado en el Antiguo Testamento, su tristeza se volvió en gozo. Es que, mi amigo, es imposible explicar el plan de salvación divino y a la vez esquivar las profecías del Antiguo Testamento. Nuestro Señor le dijo a los judíos incrédulos, lo tenemos registrado allí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Se da cuenta, mi amigo? Aquellos escritores elegidos por Dios para escribir el Antiguo Testamento tenían un testimonio unánime concerniente al Mesías que vendría. Pedro lo dejó bien en claro en la casa de Cornelio al decir en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Después, en la primera epístola de Pedro, él pasa a explicar cómo los profetas no comprendieron por completo todo lo que estaban escribiendo, ni lo concerniente a los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Eso leemos en Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12. Además, no sé si se da cuenta de algo, la manera de Dios para hacer justo a los injustos es ilustrada claramente en la conversación que se llevó a cabo en el Monte de la Transfiguración. Por un momentito, por favor, vamos a Lucas 9, y allí Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos de la transfiguración de Cristo. Y Lucas escribió lo siguiente en el capítulo 9. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés representaba la ley y Elías los profetas, y ellos comprendieron el significado de los sufrimientos y de la muerte de Cristo. Por medio de su muerte, Cristo llevaría a cabo la justificación de los injustos. Ahora, a eso se refiere Pablo en Romanos 3:21, cuando dice que la justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas. Mi amigo, nunca le reste importancia a las profecías del Antiguo Testamento. Son esenciales para la predicación del Evangelio de Cristo. Ahora, por favor, avance allí una línea en la lectura de Romanos 3 y vemos allí en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y voy a parar allí porque creo que aquí en el versículo 22 tenemos una segunda clave para comprender Romanos 7. Lo que vimos hasta ahora en Romanos 3:21 es el hecho de que ningún hombre puede ser justificado por la ley. Y recuerden, Romanos 7 encontramos la palabra ley y la palabra mandamiento más de 20 veces. Recuerde, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Justicia de Dios. Bueno, debemos parar un poquito aquí hasta nuestro próximo programa. Mi amigo, estamos repasando Romanos 3 con miras a comprender mejor Romanos 7. Y le aconsejo que pueda estar leyendo el capítulo 7. Y recuerde, marque cuando aparecen esas palabras, ley y mandamiento. Y le recuerdo por qué se lo pido. Es clave para poder comprender todo el capítulo. Romanos 3, justificación por la fe en Cristo. Romanos 7, santificación por la fe en Cristo, que nos liberta de la ley, para luego, Romanos 8, ser ministrados y guiados por el Espíritu Santo. Bueno, mis amigos, estoy orando y espero que estas explicaciones puedan ser de edificación para sus vidas en la comprensión de la epístola de Pablo a los romanos. Por hoy se nos ha terminado el tiempo. Sigamos meditando en esta epístola maravillosa. En nuestro próximo programa vamos a continuar un poco con Romanos 3, tratando de poner las bases para interpretar bien Romanos 7. Será, si Dios quiere, hasta nuestro próximo encuentro y muchas gracias por todo.
Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.